vamos a ir con un tema un poco más general y tiene que ver con esa digna rabia de la que hablaba Carolina y tiene que ver con esa percepción que tiene la gente sobre la fuerza pública y sobre la policía. Sabemos que vivimos en una actualidad donde todos los estamentos del Estado están totalmente pues, por el piso. O sea, la percepción que tiene la gente sobre la fiscalía, sobre el Congreso, sobre la policía es paupérrima. Y eso también pues, se alimentó, sobre todo con los jóvenes, por esa persecución que se tenía contra ellos, porque es una realidad en los parques y demás. Yo quisiera preguntarles a todas, y por supuesto, si quieren empezamos con Lina, sobre cómo ha cambiado esa percepción o cómo está la percepción actual de la comunidad, de la sociedad sobre la policía y qué cambios espera la sociedad que suceda con esta fuerza pública. Bueno, pues la percepción sigue siendo la misma, ya lo decía Carolina. Digamos que hemos tenido, pues digamos, mucha ilusión, creo que es la palabra, mucha fe en que realmente hayan unos cambios de fondo que posibiliten que la protesta social sea un escenario, pues digamos, libre de violencia, pero pues no ha pasado, ¿sí? No pasa. Pues digamos, en lo que a la policía respecta, por supuesto, celebramos, digamos, lo que pasó hace un par de días con el paro, pues, de las personas transportadoras, que fue un paro muy tranquilo, ¿no? Pues también por lineamientos, pues, del gobierno, y creo que así deberían ser asumidas, por ejemplo, los escenarios de movilización, también, pues, en las ciudades, ¿no? También cuando los pelados salen a movilizarse esperando una educación muchísimo más digna, ¿sí? Como más acertada y pertinente, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué esperamos? Pues esperamos, uno, que haya verdad alrededor de lo que ha venido pasando, no solo con el caso del 9 y el 10 de septiembre, sino, por ejemplo, quién dio la orden, por ejemplo, cuando dejan morir a los chicos en el CAI, ¿sí? ¿Qué pasó allí? ¿Sí? O sea, tenemos videos donde las mamás denuncian y corren y piden que por favor les ayuden y nadie hace absolutamente nada, ¿sí? ¿Quién dio los lineamientos? Entonces, ¿las personas que están privadas de la libertad no tienen derecho a la vida o cómo es? ¿Sí? Un poco lo que esperamos es que pues nos digan la verdad. En todo caso, creo que es un mínimo un poco para construir, por supuesto, digamos, una sociedad muchísimo más justa, ¿no? Muchísimo más cercana, muchísimo más amorosa, que un poco es lo que buscamos, muchísimo más cuidadora, ¿no? Eso es lo que esperamos, como mínimos de dignidad, mínimos de verdad, un poco pues como para que realmente este país pueda avanzar, porque si seguimos, ya lo decía Caro, con esos dolores allí que no han sido abordados, que no han sido tratados y que siguen, o sea, hay una voluntad muy importante, muy valiosa, pero en el plano de lo real y de lo material, pues nada, ya lo decía también la compañera del Cajar, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada, no nos dicen quiénes fueron, digamos, los procesos jurídicos no avanzan rápido o conforme a lo que quisiéramos. Entonces esperamos pues que la gente se comprometa realmente con la verdad y pues que en esa medida podamos construir un poco pues a partir de ella. Carolina, digamos, te planteo también la pregunta en otro punto que también dijiste y es en esa búsqueda de esa tan anhelada reforma policial que todo el mundo la promulga, pero que jamás se hace, tal vez por el poder que tiene esa institución. Bueno, la lucha a la reforma policial es una lucha, es una consigna que se dio pues desde el 2021. Digamos que cuando el SMAC pues pasa todo el tema del estallido social, que también es un tema de dolor y más dolor para uno como víctima, tener que saber que más personas van a pasar por lo mismo. El estallido social pues empieza a sonar, necesitamos una reforma, necesitamos un cambio y efectivamente ese ha sido y va a ser nuestra consigna porque necesitamos pues que la institución en este momento sí efectivamente está haciendo de pronto, están teniendo más, no sé, capacitación en derechos humanos, están teniendo pues como un tema de ciudadanía más y efectivamente lo que pasa es que la Policía Nacional siento que más de ser un instrumento civil, pues es un instrumento del Estado, ¿sí? Entonces, por ser del Estado y lo que decías y lo que mencionabas ahorita, el tema de los jóvenes, de cómo nos volvemos también pues un enemigo interno para ellos por el hecho de pensar de pronto diferente a las doctrinas que ellos efectivamente en la institución se manejan. Entonces, la institución
O sea, en este momento incluso a veces debatimos como en tema juvenil y este gobierno les ha dado a ellos en un tema de incluso de aumento de salario, les han dado a ellos como policías también un tema de poder acceder al tema público, al tema, digamos, de universidad, para que puedan subir de rango, digamos, las personas que son patrulleros y demás. Y sin embargo, ellos, a pesar de todo ese cambio que están teniendo de policía internamente, ellos no dejan, digamos, la doctrina que tenían anteriormente a que llegara este gobierno, ¿sí? Ellos, a pesar de ver ese cambio de la institucionalidad para ellos siguen viendo, o sea, ellos nos siguen viendo como un enemigo interno. Y más de esas zonas. Y más de esas zonas que están, digamos que, luchando por un porvenir, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué más necesita la Policía Nacional si, digamos, este gobierno les quiere garantizar a ellos, ¿sí? Les está dando más garantías a ellos, pero aún así no se ve ese cambio hacia lo civil? Entonces, no sé cuál es el cambio que realmente la policía necesita en este momento, pues es de verdad generar un cambio de esa doctrina que ellos tienen, como de vernos a nosotros los jóvenes como los enemigos, ¿sí? Y de que ver la protesta social y estar criminalizando y estigmatizando que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y luchamos, pues está mal. Entonces, para nosotros es muy importante esa consigna de estar haciendo la reforma policial y de que se llegue por fin de verdad a un acuerdo y no solo como de un cambio de nombre, un cambio de uniforme o unos beneficios para ellos. Yuli, te traslado la pregunta también porque muchos dicen como que cuando comete un oficial o bueno, alguien de la fuerza pública, tanto policía como el ejército, ellos mismos con su justicia y demás se llegan a tapar sus delitos. ¿Cómo has visto esa percepción de la policía y, por supuesto, ese cambio tan anhelado que algunos aspiran? Bueno, sí, sería como tener en cuenta dos aspectos. Lo primero, lo que decía Carolina, y es que pues la exigencia de las víctimas y, por supuesto, de las organizaciones de derechos humanos es precisamente que haya una verdadera transformación, una reforma policial, y nos hemos articulado en una mesa de reforma policial que sesiona periódicamente y que construyó un pliego y que lo presentó antes y durante este gobierno y que se mantiene vigente todavía, que busca, entre otras cosas, lo que decía Carolina, que haya una transformación de la doctrina, que haya una transformación de las instituciones, que haya un respeto real y garante de la protesta social. Eso ha sido algo muy, muy, muy lento, pero se han dado unos pasos que hay que reconocer. Pues es muy difícil tal vez pensarse que en 4 años la historia de una doctrina que ha sido realmente basada en la doctrina militar pues pueda cambiar en 4 años, y es muy difícil y hay mucha resistencia, pero se puede identificar que hay espacios que se pueden valorar, como por ejemplo que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil seamos escuchadas, que permanentemente tengamos espacios para que se escuchen nuestras propuestas y se resuelvan de a poco, como lo decía hace un rato, que emitan una directiva para que le dé un trato diferente y próximo pues a las demandas que las víctimas plantean. Eso es un avance, eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero también pues hay que tener en cuenta pues lo que no avanza y que todavía sigue siendo una tarea y sigue siendo una consigna y un pliego vigente para las organizaciones y para las víctimas, y es que la transformación sea real. El gobierno de Gustavo Petro viene avanzando desde hace alrededor de año o año y medio en una política que se llama la transformación de la policía más humana y que tiene unos componentes que precisamente lo que busca es cambiar esa mentalidad en la policía que asociamos con la doctrina. Ahí va en marcha, vamos a ver si los resultados se pueden ver, ojalá, antes de que termine este gobierno, y cuando termine este gobierno, pues que se le dé continuidad a eso. Pero hay otras prácticas que definitivamente no avanzan. Por ejemplo, dentro de ese pliego, como tú en segundo momento también lo indicabas, se habla mucho del juzgamiento del yo con yo por parte de los miembros de la fuerza pública, policías o militares. O sea, es inconcebible. La jurisprudencia internacional, los estándares de derechos humanos y por supuesto que también la jurisprudencia nacional establecen que por graves violaciones a los derechos humanos no puede ser procesado y juzgado una persona en su misma jurisdicción, que en este caso es la jurisdicción penal militar. Entonces, los defensores de derechos humanos todo el tiempo, constantemente, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no solo como en esta, sino en otro tipo de violaciones de derechos humanos, tenemos que vernos en etapas del proceso penal
debatiéndonos el conflicto de competencia que nos proponen los abogados de la policía o de la fuerza pública, del ejército como tal. Porque existen unos fondos que el Estado financia, como Fondeted, como otros fondos, que son especiales para la defensa de miembros de la fuerza pública. Entonces, para nosotros es inconcebible que la defensa, obvio, debe cumplir su labor, pero es una labor que de todas maneras tiene que ser ética. Y todos los abogados sabemos cuando estamos enfrente a una grave violación a los derechos humanos. Entonces, no es ético estar revictimizando a las víctimas en los procesos porque esto lo suspende. Claro. Mientras el conflicto se propone, se envían copias del expediente que a veces están datos de las víctimas que precisamente tienen inseguridad porque quienes les han causado el daño están asociados a la fuerza pública y se envían los archivos a la justicia penal militar y eso genera una revictimización y luego de ello, mientras se resuelve el conflicto, porque lo proponemos, pues pasa tiempo, pasan años y finalmente el proceso vuelve a la justicia ordinaria en el mejor de los casos. Y pasan 2 o 3 años en donde el proceso prácticamente estuvo suspendido y se pierde tiempo importante para la investigación y para la sanción y, por supuesto, para el acceso a la justicia y a una próxima condena o que se defina, se esclarezca lo que haya sucedido. Entonces, eso sigue presentándose y nosotros seguimos diciendo de que la justicia penal militar se tiene que reestructurar y tiene que, de una u otra manera, esos pequeños baches que se dan para que estos casos pasen allá, se tiene que emitir una directiva en donde se prohíba completamente que los graves casos de derechos humanos pasen allá. Y es fácil identificar cuando se trata de una grave violación a los derechos humanos, cuando no es un acto del servicio. O sea, no podemos decir que una masacre es un acto del servicio. No podemos decir que una ejecución extrajudicial o una lesión ocular es un acto en el servicio. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.